hombre que cruzó los límites de la naturaleza y se convirtió en una figura central en la historia del oeste estadounidense. Cazador de pieles, explorador, guerrero y líder, desempeñó un papel crucial en la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por hazañas notables, pero también por decisiones controvertidas y difíciles, especialmente en relación con los pueblos indígenas. Aunque fue una leyenda en su época, su fama no fue algo que buscara ni comprendiera completamente. ¿Cómo se entrelaza su historia con la de una nación en crecimiento y el destino de muchos pueblos? Quédate con nosotros y descubre más sobre la vida de Kit Carson, sus logros y los desafíos que lo convirtieron en una figura tan compleja. Bienvenidos al canal La Historia Detrás de la Foto. Infancia y primeros años en la frontera. Christopher Houston Carson nació el 24 de diciembre de 1809 en el condado de Madison, Kentucky. Era hijo de Lindsey Carson, veterano de la Revolución Americana, y de Rebecca Robinson Carson. Por parte materna, era primo de Daniel Boone, otro gran nombre de la frontera. Cuando tenía apenas 2 años, su familia se mudó al condado de Howard, Missouri, donde Carson pasó gran parte de su infancia en una región conocida como Boone's Lick. En esa época, la zona también estaba habitada por William Becknell, el pionero del Camino de Santa Fe, quien realizó su expedición inaugural en 1821. Tras el éxito de ese viaje, la comunidad de Franklin, cerca de Boone's Lick, se convirtió en un punto de partida clave para el famoso Camino de Santa Fe. Creciendo en una familia numerosa, Carson aprendió desde temprano que la supervivencia en la frontera era algo fundamental. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer ni a escribir. Cuando tenía solo 9 años, su padre falleció y su madre, sin recursos económicos, quedó a cargo de criar a sus hijos hasta que volvió a casarse. A los 14 años, Kit comenzó a trabajar como aprendiz en el taller de sillas de montar de Workman, en la cercana ciudad de Franklin. Para entonces, el Camino de Santa Fe llevaba 2 años establecido, y muchos de los clientes del taller eran comerciantes y cazadores de pieles que compartían historias sobre la vida en la frontera. Esto despertó el interés de Carson, aunque no se llevaba bien con su padrastro y no se adaptó al trabajo con las sillas. A los 16 años, decidió unirse en secreto a una caravana comercial que se dirigía a Santa Fe, donde llegó en noviembre de 1826. Primeros trabajos y exploraciones en el oeste. Tras llegar a Santa Fe, Kit se dirigió al norte, a Taos, donde trabajó en diversas ocupaciones, como cocinero, mensajero y reparador de arneses. En esa etapa, medía aproximadamente 1,65 m de altura, pesaba 63 kilos y tenía las piernas ligeramente arqueadas. Lo describían como alguien de habla suave y gran modestia. A los 19 años, Carson fue contratado para una expedición de caza de pieles hacia California, donde, a pesar de su estatura, demostró gran habilidad y valentía. Entre 1828 y 1840, Taos sirvió como base para varias expediciones de caza de pieles en las montañas del oeste, que abarcaban desde la Sierra Nevada en California hasta las montañas rocosas. Durante este período entabló amistad con otros hombres destacados de la frontera, como Jim Bridger, Tom Broken Hand Fitzpatrick y el Dr. Marcus Whitman. Su mejor amigo Lucien Maxwell, quien poseía una vasta extensión de tierras en Nuevo México, se convertiría en su cuñado. Al igual que otros cazadores de pieles blancos, Carson se integró a la cultura indígena, viviendo y viajando extensamente entre los pueblos nativos.
En algún momento se casó con una mujer arapaho llamada Singing Grass, con quien tuvo una hija, Adalyn Carson, nacida en 1838. Tras la muerte de Singing Grass, quien falleció al dar a luz a un segundo hijo, Kit se casó con una mujer Cheyenne llamada Making Out Road, pero el matrimonio se disolvió al estilo indígena en 1840. A diferencia de muchos cazadores de pieles, Carson destacaba por su autodisciplina y estilo de vida sobrio. Lo describían como limpio como el diente de un perro y un hombre cuya palabra era tan segura como la salida del sol. Su discreción y valentía implacable llamaban la atención de quienes lo conocían. Trabajó con Fremont y el crecimiento de su fama. Hacia 1840, Kit Carson fue contratado como cazador para la guarnición del Fuerte Bend, en Colorado, y pronto se convirtió en el cazador jefe de la fortaleza. En 1842, al regresar de Missouri, donde había llevado a su hija para que fuera educada en un convento, Carson conoció a John Fremont en un barco en el río Missouri. Fremont lo contrató como guía para su primera expedición, destinada a mapear y describir las rutas del oeste hacia el Océano Pacífico. En los años siguientes, Carson ayudó a Fremont a cruzar Oregón y California, guiándolo por gran parte de las montañas rocosas centrales y la Gran Cuenca. El trabajo de Carson con Fremont fue ampliamente celebrado en los relatos de las expediciones que se volvieron populares y ayudaron a consolidar a Kit Carson como un héroe nacional. Fue retratado en la ficción como un hombre de montaña fuerte y capaz de hazañas extraordinarias. En los primeros años de la década de 1840, Carson estableció su residencia permanente en Taos, Nuevo México. Tras regresar de California, se casó con su tercera esposa, María Josefa Jaramillo, hija de una influyente familia de Taos, en febrero de 1843. Un visitante describió a Josefa como una mujer de belleza traviesa y encantadora, capaz de hacer que un hombre arriesgara todo por una sonrisa. Juntos tuvieron 8 hijos. La hermana de Josefa, María Ignacia Jaramillo, se casó con Charles Bent, un comerciante de pieles notable que más tarde sería el primer gobernador de Nuevo México. Ese mismo año, Carson adquirió una casa en Taos para su familia. Poco se sabe de la casa, de estilo colonial español, antes de que Carson la comprara, salvo que fue construida en 1825. Hoy, la casa es un monumento histórico nacional y uno de los pocos vestigios físicos de la vida de Carson. Guerra mexicano-estadounidense y vida posterior. La notoriedad de Kit Carson creció a medida que su nombre se asociaba con eventos significativos de la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Todavía trabajaba como guía de John Fremont cuando éste se involucró en la rebelión de la Bandera del Oso en California, poco antes del inicio de la Guerra Mexicano-Estadounidense en 1846. Carson desempeñó un papel importante en la guerra, especialmente en la conquista de California. Carson también lideró a las fuerzas del general Stephen Kearny, de Estados Unidos, en un viaje desde Socorro, Nuevo México, hasta California, cuando un grupo de californios, liderados por Andrés Pico, desafió la ocupación estadounidense de Los Ángeles. El 6 de diciembre de 1846, las fuerzas de Kearny fueron atacadas por mexicanos en San Pascual, a unos 48 kilómetros al norte de San Diego. Durante la tercera noche de batalla, Carson y otros 2 hombres lograron infiltrarse en las líneas enemigas y corrieron hasta San Diego, donde trajeron refuerzos para las fuerzas sitiadas de Kearny. Tras su valentía en la batalla de San Pascual, Carson emergió como héroe, y muchos quisieron conocerlo en persona, solo para sorprenderse por su apariencia modesta. Su fama estaba en su apogeo, gracias a la publicación del libro de Fremont, y yo estaba muy ansioso por ver a un hombre que había realizado hazañas tan audaces en las salvajes montañas rocosas y entre los indios aún más feroces de las llanuras.
No puedo expresar mi sorpresa al ver a un hombre pequeño, de hombros caídos, cabello rojizo, rostro lleno de pecas, ojos azules suaves, y sin nada que indicara una valentía o audacia extraordinaria. Teniente William Tecumseh Sherman, al ser presentado a Carson en el cuartel general militar en Monterey, California. En abril de 1847, Kit Carson estaba fuera de casa cuando estalló la revuelta de Taos. Durante la rebelión, su cuñado, el gobernador Charles Bent, fue asesinado mientras intentaba proteger a Josefa y a su hermana de una multitud rebelde. Tras este evento, Carson, profundamente devoto a su esposa, comenzó a sentir más deseos de establecerse en su hogar, diciendo: «Habíamos vivido de manera errante por demasiado tiempo, y ahora era el momento, si es que alguna vez lo hubo, de construir un hogar para nosotros y nuestros hijos». Últimos años y legado. Decidido a asentarse, Kit Carson invirtió $2,000 en una empresa de ganadería y agricultura junto con su viejo amigo Lucien Maxwell. A través de su matrimonio, Maxwell heredó una enorme concesión de tierras, la Maxwell Land Grant, una de las más grandes registradas en Estados Unidos. Ubicada a lo largo del río Cimarron, a unos 105 kilómetros al este de Taos, juntos compraron ganado, semillas y contrataron trabajadores para construir instalaciones a lo largo del arroyo Rayado. Aunque la región era vulnerable a ataques de los indios de las llanuras, también estaba situada en una rama montañosa del Camino de Santa Fe, lo que ofrecía ventajas para el transporte y el comercio. Mientras Maxwell llevó a su familia a la nueva propiedad en 1849, Carson dudó, ya que su esposa Josefa acababa de dar a luz. A pesar de eso, construyó una pequeña casa en la zona. Ese mismo año, fue llamado para guiar a soldados en una expedición contra los indios Jicarilla, Apache y Ute, quienes habían cometido la masacre blanca en el noreste de Nuevo México. En 1853, Carson y Maxwell lograron llevar un gran rebaño de ovejas a California, donde los altos precios impulsados por la fiebre del oro les generaron grandes ganancias. En 1854, Carson fue nombrado agente indio para los Ute y Apache en Taos, Nuevo México, un cargo que ocupó hasta que las responsabilidades de la Guerra Civil en 1861 alteraron su rutina. Durante su tiempo como agente indio, pasó más tiempo con su familia que en cualquier otra etapa de su vida. También ayudó a organizar voluntarios para la Infantería de Nuevo México durante la Guerra Civil, participando en la Batalla de Valverde en 1862. Sin embargo, la mayoría de sus campañas militares fueron contra los indios navajo, muchos de los cuales se resistían a ser obligados a vivir en una reserva lejana creada por el gobierno. A partir de 1863, bajo órdenes de sus superiores en el ejército de Estados Unidos, Kit Carson inició una dura campaña económica contra los navajo para forzarlos a desplazarse. Marchó por el corazón de su territorio, destruyendo sus cosechas y recogiendo el ganado, parte del cual sería distribuido a quienes se rindieran. Cuando los Ute, Pueblo, Hopi y Zuni, pueblos que habían sufrido ataques de los navajo durante siglos, aprovecharon la vulnerabilidad de sus antiguos enemigos al aliarse con los estadounidenses, los navajo quedaron indefensos. En 1864, la mayoría de los navajos se rindieron a Carson, quien los trató con consideración, pero recibió la orden de forzar a unos 8,000 hombres, mujeres y niños navajo a realizar el viaje conocido como la Larga Caminata, que se extendió por casi 480 kilómetros desde Arizona hasta el fuerte Sumner en Nuevo México. El ejército de Estados Unidos estaba mal preparado para manejar a tantas personas, y el lugar de destino, mal planificado, pronto se convirtió en un foco de enfermedades, con la tierra agotándose rápidamente.
En 1868, los navajos serían autorizados a regresar a sus tierras a lo largo de la frontera entre Arizona y Nuevo México. En 1865, Carson fue ascendido a general de brigada, siendo reconocido por su valentía y servicios prestados. En el verano de 1866 se mudó a Colorado para expandir sus negocios ganaderos y asumió el mando del fuerte Garland. Su salud deteriorada lo obligó a dejar el cargo al año siguiente. En 1867, su familia se estableció en Boxville, cerca de Las Animas, Colorado. A principios de 1868, por solicitud de Washington y del Comisionado de Asuntos Indígenas, Carson viajó a Washington, D.C., donde acompañó a varios jefes Ute en una audiencia con el presidente de Estados Unidos para pedir apoyo para su tribu. Aunque su salud empeoró tras el viaje, esperaba una posible designación como agente indio para los Cheyenne y Arapaho en Colorado. Poco después de regresar, su esposa Josefa falleció el 23 de abril de 1868 debido a complicaciones tras dar a luz a su octavo hijo. La muerte de su esposa fue un golpe devastador para Carson, quien pronto fue llevado al Fuerte Lyon, en Colorado, donde murió el 23 de mayo de 1868, apenas un mes después. En presencia del Dr. Tilton y de su amigo Thomas Box, sus últimas palabras fueron: «Adiós, amigos, adiós, compadres». La causa de su muerte fue un aneurisma de la aorta abdominal. Su cuerpo fue trasladado a Boxville, donde fue enterrado junto a su esposa Josefa. Un año después de su muerte, ambos cuerpos fueron trasladados a Taos, Nuevo México, para un entierro definitivo. El lugar de su sepultura pronto se convirtió en el cementerio Kit Carson, en su honor.